Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Yo no sé si ustedes se fijaron mientras leíamos, a diferencia quizás incluso de la iglesia que leímos la semana anterior, las otras iglesias siempre el Señor decía, tengo contra ti, pero si nos damos cuenta, en este pasaje que leímos, en ninguna parte se vio como tengo contra ti, o aparentemente no había ninguna arista donde pudiéramos decir, bueno, ¿y dónde está la amenaza aquí? Bueno, ese es el reto del día de hoy, mis hermanos, ese es el reto del día de hoy. Situada a unos 50 kilómetros al suroeste de Sardis y a unos 95 al este de Esmirna, Filadelfia, que es la iglesia donde Jesús se está refiriendo, fue fundada en el año 140 antes de Cristo por Átalo II. Su sobrenombre, el de Átalo II, era Filadelfus, y por amor a su hermano Eumenes, llamó a la ciudad Filadelfia, ciudad del amor fraterno. Estaba estratégicamente situada a lo largo de una carretera muy frecuentada que unía el este de Asia con el oeste de Europa. Era una ciudad con una puerta abierta, y por eso es importante decir o hablar de esta ciudad de Filadelfia, porque muchas cosas de las que Jesús dice aquí en la carta tiene que ver con la ciudad como tal. Era una ciudad con una puerta abierta por la cual se difundieron desde Grecia y Macedonia hasta Asia Menor y Siria en el comercio, la lengua y la cultura que eran absolutamente griegas. La palabra de Jesús, he colocado delante de ti una puerta abierta, que dice el versículo 8, la recibieron muy bien los cristianos que residían en la ciudad y que difundían activamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El área que circundaba Filadelfia era volcánica, y esto también es importante, y se le conocía como la tierra quemada. Cenizas volcánicas habían caído en ella y convirtieron su suelo fértil. En los terrenos alrededor de la ciudad, el paisaje estaba salpicado de viñedos, de modo que llegó a ser conocida por sus vinos y su bebida. Sin embargo, hermanos, debido a la actividad volcánica, y este dato también es importante, la ciudad sufrió a menudo terremotos. Un terremoto muy intenso destruyó la ciudad en el año 17 después de Cristo, después de lo cual el emperador Tiberio la declaró exenta de impuestos y dio una cantidad de dinero para su reconstrucción. Sus habitantes, por miedo a que se repitieran los temblores, preferían vivir fuera del recinto de la ciudad, allá a las afueras, en unas campiñas. La promesa de Jesús resultó entonces significativa para sus seguidores en esa ciudad, cuando en el versículo 12 dice, nunca más tendrían que salir. Nunca más tendrían que salir. Debe mencionarse otro punto de interés. La ciudad, destruida a causa del terremoto que les acabé de mencionar en el año 17 después de Cristo, y a la que Tiberio ayudó económicamente, quiso honrar al emperador adoptando el nombre de la ciudad del nuevo César. Este nuevo nombre siguió en boga por entre 25 a 30 años. Más adelante, para honrar al emperador Vespasiano, quien reinó entre los años 69 y 79 después de Cristo, la ciudad se llamó a sí misma Flavia y tuvo un templo para el culto al emperador. El nombre completo de Vespasiano era Tito Flavio Sabino Vespasiano. Una vez más, la promesa de Jesús a los cristianos de Filadelfia de darles un nuevo nombre estuvo entonces lleno de mucho significado. Ramsay,
un comentarista aptamente resume las características de Filadelfia así. Este es el resumen de lo que he dicho hasta ahora. Primero, era una ciudad misionera, le predicaban el evangelio. Segundo, su gente vivía siempre con temor a desastres por los terremotos que habíamos hablado. En tercer lugar, muchas de las personas salían a vivir afuera de la ciudad por causa de los temores de que si estaban adentro vendría un terremoto y podrían ser muertos. Y en cuarto lugar, tomó el nuevo nombre del dios imperial, Flavia, el de el emperador. No solo la iglesia en Esmirna, sino también los santos en Filadelfia eran modelos de fidelidad a Jesucristo. Los alababa por su perseverancia en toda esta carta. No menciona, como se los dije al inicio, no menciona ni una palabra de reproche. Sin embargo, hermanos, podemos ver algunas cosas que posiblemente se podían convertir en una amenaza en la iglesia de Filadelfia, pero que también se nos puede convertir en una amenaza para nosotros el día de hoy. Recordemos que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje para cada una de las iglesias locales. Y es mi intención mostrarle a ustedes en esta mañana cómo podemos ver de manera aplicativa, de acuerdo con el posible peligro que se puede convertir en una amenaza para nosotros también en el día de hoy. Y nuestro Señor comienza, como en todas las cartas hasta ahora, con su presentación. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Dice esto. La descripción que hace Jesús de sí mismo es una introducción muy apropiada de la carta a los habitantes de Filadelfia, porque Jesús contaba con ellos para apreciar tanto la santidad como la verdad. En el Nuevo Testamento solo 2 veces se encuentran combinados estos dos adjetivos, santo y verdadero. En una ocasión se aplican a Jesús, que es este texto que acabamos de leer, y en otra se aplica a Dios el Padre, que es en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Verdadero quiere decir que es genuino en el sentido de contrapuesto a un impostor engañoso. Jesús nunca viola su palabra, sino que cumple todas sus implicaciones. Quienes se llamaban judíos, pero no lo eran, como lo dice las mismas palabras de Jesús más adelante, demostraban su mentira. Por el contrario, la palabra de Jesús merece confianza porque Él es verdadero. Jesús también tiene la llave de David, se describe con la llave de David, lo cual es una referencia directa a su linaje mesiánico. Las palabras están basadas en Isaías, capítulo 22, versículo 22, cuando dice: sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Estas palabras, el contexto inmediato de Isaías, se refiere a Eliaquín, hijo de Hilquías, quien sirvió al rey Ezequías como mayordomo de este. Eliaquín recibió emblemas reales de autoridad, una túnica con fajín y la llave de la dinastía de David en sus hombros. Gobernó sobre la casa de David, la casa de Jerusalén y la casa de Judá. Evidentemente era una sombra del que había de venir, era un tipo del que había de venir y que tendría la llave para cerrar y abrir, y nadie podría hacer absolutamente nada. Jesús es quien gobierna en forma absoluta en el cielo y en la tierra. ¿Ustedes recuerdan cuál es el pasaje de Mateo, el cual se nos manda a ser discípulos? Ese pasaje lo conoce todo el mundo. Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto que sí? Pero hay un pasaje que muchas veces olvidamos, y si nosotros no lo leemos con ese contexto, difícilmente podemos entender por qué Jesús me manda sin saber lo que yo voy a sufrir. Sencillo, porque Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Rey, hermanos. Y en nombre de Él es que nosotros vamos. Toda potestad me es dada en el cielo de la tierra. En el cielo y en la tierra. Así que id y haced discípulos. Y lo hermoso, como continúa el texto, es: y no se preocupen por nada, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin
del mundo. ¿Qué más esperanza necesitas tú para ir a predicar? ¿A quién más necesitas tú? ¿Qué seguridad necesitamos para seguir predicando? Ese Jesús que es el santo y verdadero, que tiene la llave de David para abrir o cerrar cualquier puerta, es el Jesús que le dice a esta iglesia de Filadelfia lo que dice el versículo 8. Yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y escuchen bien lo que dice aquí, que es donde mayormente me voy a enfocar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poco poder. El Señor está muy familiarizado con las obras de los habitantes o de los hermanos que se encuentran en la ciudad, allí en la iglesia que está en Filadelfia, y no le hace falta enumerarlas. Él simplemente dice, yo conozco tus obras. Las dos cláusulas acerca de una puerta abierta y de la incapacidad de cerrarla parecen aludir a las obras que realizaba la iglesia de Filadelfia. Mientras que la iglesia en Sardis permanecía sin hacer nada, los habitantes de Filadelfia trabajaban en enseñar y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La puerta que nadie podía cerrar, porque el que tiene la llave es nuestro mismo Señor Jesucristo. Jesús abre o cierra la puerta del reino a cada persona dependiendo la respuesta de cada uno ante él, mas no en el origen étnico como sí creían los judíos de la sinagoga que él mismo menciona más adelante. Todos los que reconocen a Jesús como el verdadero Mesías pueden entrar, ya sean judíos, gentiles, hombres o mujeres, blancos o negros, asiáticos, hispanos, europeos, todos, hermanos. Debemos estar apercibidos de esta verdad teológica que resuene en nuestras mentes y en nuestros corazones y no dudar, hermanos, no dudar en ningún momento de nuestra posición delante de Dios, ya que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Necesitamos fijar nuestros ojos en el Cristo resucitado y recordar que solo Él determina quién está dentro y quién está fuera con base en la elección divina y posterior salvación en el tiempo. Si algún día fuiste en arrepentimiento y fe por el don otorgado por Él mismo a nosotros, entonces esa puerta fue abierta para ti por el mismo Mesías. Por eso no dudes, porque no vales por tu posición. Nosotros no valemos por nuestra posición, sino la de Jesús delante del Padre. Recuerda que Jesús le dice a esta iglesia que tiene poco poder. Y eso muchas veces puede ponernos a dudar en muchas maneras. Pareciera que nos centráramos en lo poco poderoso que podemos ser o que somos y que no recordáramos quién es el que está con nosotros, que es el Todopoderoso, el Omnipotente. Y eso se puede convertir en una amenaza. Eso se puede convertir en un problema dentro de la iglesia local. Y es eso precisamente lo que se convierte en esa amenaza. ¿Por qué? Porque no descansamos en el poder de Jesucristo. No descansamos en el poder de nuestro Señor. Y ese poco poder que se le describe a la iglesia de Filadelfia se puede ver de varias maneras. Como poder, fuerza, capacidad o habilidad. Y si ponemos estas palabras en perspectiva nuestras, podríamos pensar muchas veces que nuestra iglesia local, iglesia bíblica de la ciudad entonces es poco poderosa. ¿Por qué? Primero porque sus pastores no son nada reconocidos. Somos poco poderosos, por eso termino viendo los sermones de otros que sí los reconoce todo el mundo. Eso nos lleva a la duda. Segundo, porque en esta congregación solo llegan 70 personas. ¿Qué nos pasa? Débiles, por favor. Debe ser que algo no se predica allí que es tan pequeña.
Miren estas congregaciones de sana doctrina que tienen 1,000, 2,000, 3,000 miembros. Y ahora, si queremos sonar bíblicos, miren a la iglesia de los Hechos. Esa sí que era una iglesia bíblica y respaldada por Dios, porque fue añadiendo más y más cada día. Está de Jerusalén, 3,000 miembros. O también otro aspecto puede ser porque financieramente la iglesia no tiene fuerzas, porque las ofrendas o donaciones o diezmos, como lo quieran llamar, son muy pocas. ¿A qué podemos aspirar allí si no hay ni para ayudar en una misión donde me quiera desarrollar? En cambio, mira estas iglesias grandes cómo mandan misioneros. Allí es donde yo quiero estar. Porque esta iglesia tiene poco poder. O también los líderes de la iglesia, no solo los pastores, sino ahora también los líderes. Ninguno tiene una maestría en divinidades. Yo caigo allí. O alguna otra, el cual puedan ser fuertes teológicamente frente a las demás iglesias reconocidas para hacer debates internacionales. Que yo quiero que mi iglesia sea así. Miren que nosotros somos de pocas fuerzas. Todas estas cosas externas pueden poner a dudar a cualquier creyente si no pone la mirada en Cristo. Pero ¿y qué hay de lo que pasa acá dentro de nuestra iglesia local o dentro de cualquier iglesia local? Cómo entre nosotros muchas veces queremos cerrarle puertas a nuestros propios hermanos. Cristianos maduros diciéndole a cristianos apenas convertidos o neófitos que tienen que hacer cosas o dejar de hacer otras, poniéndose ellos mismos como la medida. Ellos son la vara. O también diciéndoles que tú tienes que educar en casa porque yo educo en casa. No, tú tienes que mandarlos al colegio porque yo los mando al colegio. Debes vestir así porque así vestimos aquí. Y si es a nivel de pastores o líderes, debes predicar de esta manera porque es la correcta, es la mía, es la que yo hago. Todo eso pasa en una iglesia local. Y todo eso muchas veces creemos que tiene que ver con el poco poder que podemos mostrar. ¿Por qué? Porque no miramos a Jesús. Pueden pasar muchas cosas dentro de la congregación, el cual podemos sentir que nos están cerrando una puerta que no les pertenece. Sin embargo, ponen a dudar a cualquiera de su fe y por ello se vuelve un peligro, porque entonces no tengo mucho poder como Cristo le dijo a la iglesia en Filadelfia. ¿Cuántas veces no dudamos de nosotros mismos por causa de todas estas cosas que acabé de mencionar? ¿Será que el Señor respalda mi ministerio o fue mi capricho porque no veo los 2,000 miembros en esta iglesia? ¿Será que debo seguir en esta iglesia para ver si algún día se convierte en una mega iglesia de sana doctrina? Y sería entonces ahí sí un honor permanecer en ella. Son dudas que a la postre y al final del día, si dejamos que hagan eco en nuestros corazones, se vuelve un peligro para la iglesia local y por lo tanto una amenaza para la misma. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque Jesús, más cualquier cosa que queramos o que querramos añadir, es una simple herejía. Porque ya no es suficiente el evangelio para ti si estás en esa posición y por lo tanto nos volvemos o te vuelves una amenaza para la iglesia local. Pero, hermanos, a pesar de que la iglesia en Filadelfia no era la de Jerusalén, donde tuvo más de 3,000 miembros, tenía predicadores célebres como Pedro, como Santiago, como Juan. Jesús enfocó en algo a pesar de su poder y dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que agrada a Jesús no es el tamaño de la iglesia, no es el número de miembros, no es si los pastores somos unos
célebres, reconocidos por todos. No es tener tremendo presupuesto, no es ser la iglesia con tremenda banda para la alabanza. No, lo que agrada a Jesús es una cosa, ser fieles a Él. Eso es lo que le agrada a Jesús. Esto es una excelente noticia para todas aquellas iglesias que nos podemos identificar en algún momento dado con esta iglesia de Filadelfia. Estos hermanos que estaban siendo asediados por los judíos de las sinagogas, estaban siendo reconocidos por el Mesías, nada más y nada menos. Nosotros que podemos dudar por el poco poder mirándolo desde cualquier punto de vista, y aún menospreciados por otras iglesias reconocidas, aún así el Mesías nos guarda la entrada en la Jerusalén celestial porque somos fieles, no porque somos grandes. Cuando comparamos nuestra iglesia con otras iglesias exitosas, y si somos pastores nos comparamos con otros pastores famosos, es fácil, hermanos, desanimarse y creer la mentira de que de alguna manera de que somos deficientes y Dios no está complacido con nosotros. Cuando esto sucede, comenzamos a eludir el ministerio activo. Cuando esto sucede, los pastores se van y renuncian de las iglesias o perdemos el gozo, comenzamos a amargarnos por el tiempo que pasamos en el ministerio, nos molesta lo que otras personas hacen o dejan de hacer o sencillamente nos vamos. Porque yo quiero una iglesia que se reconozca en este país o incluso en este continente. Podríamos arreglar las cosas al trasladarnos a una iglesia más grande o abandonar la iglesia por completo. Y si alguien desiste de la iglesia, mis hermanos, si hay alguien que desiste de la iglesia en algún momento, prontamente va a abandonar al Cristo de la iglesia. Así que necesitamos este mensaje como iglesia para recordarnos que nuestro estatus está firme en Cristo, es en Cristo donde nosotros estamos y que Él se complace es en la fidelidad nuestra y no en el exterior nuestro. Jesús es el que puede abrir o cerrar puertas, no nosotros. Así que Él es el responsable del crecimiento de la iglesia local, no nosotros. Nosotros somos diligentes, usamos su palabra, trazamos la verdad como Él quiere. Sin embargo, Él es el que da el crecimiento. No, pero es que no hemos crecido, entonces vamos a empezar a hacer cosas allá afuera. Sí, claro, predica el evangelio, evangeliza, eso es lo que estamos mandados a hacer. Pero aún así estamos evangelizando y nada que viene la gente. Hermano, el crecimiento es del Señor, no nuestro. ¿Qué quieres mostrar mostrando una iglesia con mucha gente? ¿Qué es lo que te motiva realmente a tener la tremenda iglesia? Y quiero ser enfático en esto. No estoy criticando las megas iglesias de sana doctrina. Para nada. Pero estoy hablando de nuestro corazón que puede querer cuando queremos que en nuestra iglesia haya miles de personas aquí. No es malo en sí mismo. Pero hermanos, descansemos de que es Cristo quien da el crecimiento a su iglesia local. Nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer. Ser que fieles a Él. Él es el que nos da y nos da a ser fructíferos, pero viene de Él. Mis hermanos amados, nuestra prosperidad absoluta será cuando estemos con Él. Así que necesitamos escuchar y recordar las palabras de Cristo a esta iglesia de Filadelfia. Versículos 9 al 11. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, dice Jesús. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Podemos ver en estas palabras de Jesús a esta iglesia la reivindicación y la confirmación de su
promesa sobre esta iglesia y también sobre la nuestra. Jesús llamó a la asamblea judía la sinagoga de Satanás. Como los judíos se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios, con quien habían establecido un pacto, Jesús dio a entender que habían perdido el derecho de llamarse su pueblo. Los llama la sinagoga de Satanás. Se volvieron instrumentos en las manos de Satanás, quien como Señor suyo los utiliza para socavar y, de ser posible, cosa que sabemos que no es, destruir a la iglesia. Repudiaban no solo a Jesús, sino también a todos sus seguidores, y con ello en forma indirecta reconocían a Satanás como su Señor. Por tanto, Jesús los describió como mentirosos, porque ya no podían seguir pretendiendo que eran el pueblo de Dios. Esas sinagogas de Satanás se postrarán algún día ante la iglesia de Dios. Eso es esperanzador, hermanos. Eso lo veremos algún día. Y como la iglesia de Filadelfia ha guardado fidelidad a su Señor, Él también le guardará el día de la prueba. Todos los días la iglesia vive enfrentando pruebas. Esto no debe ser nuevo para nosotros. De una u otra forma somos probados constantemente, pero esta confianza que debieron tener los hermanos de esta iglesia en Filadelfia al leer esta carta de Jesús mismo es la misma confianza que debemos tener nosotros hoy en día. Nuestra seguridad está en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra posición está en Cristo. Él ha hecho todo, mis hermanos. Él ha hecho absolutamente todo. Y por último, Jesús le dice a esta iglesia su pronto retorno. Por lo tanto, debe mantenerse aferrada a ser fiel y no caer en dudas por causa de su tamaño, por causa de quienes los critican, de si son fuertes o no financieramente, o de si sus pastores son famosos o no. No, nada de eso. Más bien, concéntrate en ser fiel. Retén, dice Jesús. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a Jesús. No al tamaño de nuestra iglesia ni su reputación, y mucho menos a la fama de sus pastores. Entonces, mientras el mundo se ocupa en otorgar premios y reconocimientos, recuerda que Jesús vendrá pronto y traerá un galardón, una corona incorruptible que nadie podrá quitarnos si permanecemos fieles. No necesitamos Grammys si tenemos una corona incorruptible que aguarda por nosotros. Y por último, hermanos, y lo más hermoso de esto para los cristianos que pudieran estar dudosos en Filadelfia, y aún así, si aquí hay alguien que tenga dudas en nuestra iglesia local, Jesús dice unas palabras reconfortantes. Versículos 12 y 13. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Notemos el empleo del pronombre posesivo mi que hace Jesús allí. Y siempre precede a la palabra Dios 4 veces y una vez al nuevo nombre de Jesús. Jesús enfatiza tanto su subordinación al Padre como la autoridad que ha recibido para escribir su nuevo nombre en su pueblo. Hay por lo menos 2 interpretaciones de la palabra columna aquí. Una es que los templos antiguos tenían una serie de columnas esculpidas en forma de seres humanos alrededor de la parte interior de estructuras. La segunda interpretación es que la columna en un templo servía como para honrar a una persona distinguida,
de la misma forma que las lápidas adosadas a columnas en las catedrales europeas. Pero estas ilustraciones no deberían tomarse en serio porque el término columna tiene un significado simbólico. De la misma forma que a Jacobo, Pedro y Juan se les consideraba columnas en la iglesia. Así que no vaya a pensar en ningún momento, hermano, que cuando esté en los cielos va a estar ahí como sosteniendo un techo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Así. Va a estar así todo el día. No. El pasaje habla no de templos paganos o del templo salomónico en Jerusalén, sino de la nueva Jerusalén que iba a descender del cielo. Esto significa que a los santos se los honra dentro de ese templo celestial, que de hecho no es nada menos que la presencia misma de Dios. ¿Qué más honra podemos nosotros recibir sino estar dentro de la misma presencia de Dios? ¿Qué más honra, hermano, querríamos nosotros que estar frente a nuestro Señor Jesucristo? Cara a cara le veremos. ¿Tú te imaginas por cuántos años pastores que llevarán 40, 50 años en el ministerio predicando todos los domingos al Cristo resucitado y predicando al Cristo y predicando al Cristo? El mayor premio para aquellos que predicamos a Cristo es conocerle, a ese que predicamos cada domingo. El mayor premio que podemos recibir nosotros es estar al frente de aquel que nos ha salvado. Y verás su cuerpo marcado, además, porque Él ascendió con ese cuerpo. Su cuerpo estará marcado y eso nos va a recordar día tras día lo que Él hizo por nosotros. En resumen, la expresión templo debe interpretarse en sentido figurado. Dios quiere honrar a su pueblo en su sagrada presencia. Esto es significativo para los hermanos de la iglesia en Filadelfia que sufrían de desastres naturales y por lo tanto preferían vivir fuera de la ciudad. Por lo que les comentaba al inicio, la cantidad de terremotos, el volcán que permanecía cerca. Saber que ellos iban a estar en la presencia misma de Dios debió traer un alivio incomparable. Ya no tendrían que correr más a causa de los desastres naturales porque estarían con Dios siempre. Pero de la misma manera, ya no solo estarían con Dios, sino que llevarían el nombre de Dios y de la nueva ciudad de Dios, es decir, la nueva Jerusalén. Y además, su nuevo nombre. 3 nombres llevarían los cristianos de Filadelfia: el de Dios, el de la ciudad de Dios y el nuevo nombre de Jesús. Esto nos identificará con Cristo, llevar el nombre que nadie conoce del Cordero en nosotros. El nombre del Padre y el de la ciudad de Dios es indescriptible. Esto es la seguridad eterna que nosotros tenemos. Los hermanos de Filadelfia no habían hecho nada más que ser fieles y Jesús le muestra las promesas eternas que tenían en Él. Mi hermano, y si al final de esta enseñanza alguien tiene una pregunta y la pregunta es, ¿cuál es ese nuevo nombre de Jesús? Yo me les anticipo la respuesta. No lo sé, porque la Biblia no lo dice tampoco. Por si acaso. Ahí me apego, como se apegan en Estados Unidos, a la quinta enmienda. Mi quinta enmienda es Deuteronomio 29:29. Esa es mi quinta enmienda. Ahora a los santos en Filadelfia se les dice que será escrito sobre ellos el nombre de Dios, de la nueva Jerusalén y de Jesús. Estos nombres les sirven como pasaporte para entrar a la presencia de Dios y como señal de ciudadanía de la Jerusalén que desciende del cielo. Los creyentes en la ciudad de Antioquía fueron los primeros en recibir el nombre de cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 26. Para el mundo se trataba de un nombre burlón, pero al entrar en la nueva Jerusalén, el cristiano recibe el nuevo nombre de Cristo. No se nos dice cuál es ese nombre, pero podemos decir que forma parte de la finalización de la obra redentora de Cristo. Este nuevo nombre ya no será objeto de burla, sino que será honrado
y reverenciado. Recuerden lo que dice Jesús, que esas cuevas, esas sinagogas de Satanás estarán allí delante de la iglesia. Mis hermanos de Iglesia Bíblica de la ciudad, teniendo esta promesa para nosotros, ¿es posible entonces que aún caigan dudas sobre nosotros? Sabiendo que estaremos con Dios eternamente y que se nos dará el nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Cristo, ¿cabrá alguna duda que albergue en nuestros corazones al saber en dónde estamos? Es el tamaño de la iglesia, lo famoso que son los pastores, las finanzas robustas, el número de miembros, lo que trae seguridad a tu fe. ¿O es la posición que ya tenemos en Cristo, en virtud de su obra perfecta en la cruz del Calvario? Hermanos, miembros, no miremos afuera, miremos acá adentro entre nosotros, esforcémonos en ser fieles a Cristo en todo lugar y aguardemos la esperanza de que algún día, mis hermanos, estaremos en la Nueva Jerusalén disfrutando eternamente del Cristo de gloria. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Puedan hacerla ya. Igual creo que hay tiempo. Sí, hay tiempo. Que no sea difícil. Sandra, ¿por qué me miras? Sandra hace unas preguntas difíciles, hermano. No, aquí yo no estuve el domingo pasado. ¿Alguna pregunta, hermanos? Rodolfo. Oye, yo pensé que no. Yo pensé que no íbamos a ir invicto, hermano. Rodolfo, oye. Pastora, bueno, un comentario y pues una pregunta para de alguna forma lidiar entre dos cosas, ¿no? Evidentemente que podemos ver que a través de la predicación del Evangelio, como ustedes señalaron, es el mecanismo que usa el Señor para agregar a los suyos a su iglesia. La locura de la predicación, así es. Alguien podría pensar que independientemente del número de personas que hay en su iglesia, eso no es lo que va a medir, y es lo que entendemos por el texto, que está haciendo bien la tarea que le ha sido encomendada, es de predicar el Evangelio. Pero alguien también podría ser ineficiente en su trabajo, no por el número de personas, sino porque no ha sido fiel a predicar el Evangelio con fidelidad. Y no se esfuerce en hacerlo. Y quizás eso sea la causa de que no está predicando el Evangelio y por tal razón no hay personas siendo agregadas a la iglesia. Y yo pienso que como usted lo decía, hoy muchas cosas se miden desafortunadamente por los números, y en un mundo de redes sociales donde las métricas son vistas, visitas, me gusta, seguidores, eso pues trae una tentación a la iglesia de querer usar estrategias fuera de la escritura para poder tener una métrica que confirme su tarea, por decirlo así. Como iglesia, la pregunta es, ¿cuál sería la tarea de la iglesia para revisar si su influencia es la correcta y no es que por una deficiencia en su predicación es la causa de que no esté siendo influyente bíblicamente, por decirlo así? El tema es una línea muy delgada, ¿sabes? Pero yo creo que el Señor capacita a sus santos.
Porque si bien es cierto estamos los pastores, también hay hermanos dentro de la iglesia local, miembros que pueden objetar cualquier asunto, como por ejemplo, ustedes están como miembros de Iglesia Bíblica de la ciudad, tienen la obligación de evaluar siempre lo que se enseña desde la iglesia. De hecho, lo que estaban llamados los hermanos estos que estaban en Berea era precisamente eso. Ellos evaluaban a los apóstoles cuando predicaban. Y eran nobles por eso. Lamentablemente el mundo de hoy, el mundo contemporáneo a esto le llama rebeldía. Pero es una obligación de la iglesia local que siempre estén evaluando permanentemente, no a los pastores en sí mismos, sí, pero a su enseñanza. Entonces yo creo que eso es un buen inicio de todas las cosas, porque cuando la iglesia se está preparando y evalúa las enseñanzas que se dan desde este púlpito, la iglesia empieza a crecer. Y estoy hablando a crecer no en el sentido numérico, sino en el sentido de parecernos más a Cristo. Ese es el verdadero crecimiento. Algún pastor decía que no busques una iglesia que no busques una iglesia por su tamaño, sino por lo cercano que sean las escrituras. Ahora, ¿vamos a hacer esto perfectamente? Evidentemente no. No hay perfección de este lado de la eternidad. Pero sí hay algunos elementos que hay que considerar importantes y es precisamente la predicación y que seamos fieles a los mandatos de Dios, a los mandatos positivos que podemos encontrar para la iglesia, como ir y hacer discípulos. ¿Qué ha pasado si desde que nosotros somos iglesia, éramos una plantación hasta noviembre del año anterior y desde noviembre del año anterior hasta acá se conformó la membresía, se ordenan los pastores, pero ¿qué ha pasado, hermanos? No hemos ido a ser discípulos. Eso es una tarea que hay que hacer. Eso no es opcional para Iglesia Bíblica de la Ciudad o para, no, es que nosotros no tenemos ese don de ir y hacer discípulos. No, ¿cómo así que no tienes ese don? Eso no se trata de dones. Una cosa es que otros lo hagan mejor que uno y es diferente, pero esto no es algo opcional para la iglesia, sino un mandato. Entonces tenemos que ir. ¿Qué han hecho como iglesia de ir y hacer discípulos? Por eso lo que se viene en estos meses que siguen. Entonces son cosas, el punto es, hermano, que siempre nos tenemos que presentar aprobados delante de Dios. Y ese es el esfuerzo que cada creyente de manera personal tiene que hacerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pastores, llevar a la iglesia a que cada uno de ustedes también se evalúen delante del Señor para que se presenten aprobados delante de Él. Ahora, el tamaño, como lo dije, eso lo da el Señor. Y a mí me gusta un pasaje que está en Isaías capítulo 6, que es para mí uno de los textos más hermosos que tiene la Escritura, que es la conversión de Isaías. Ya cuando pasa todo eso, que él ve a los ángeles y todo lo demás, cuando llegamos allá al versículo 8, dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice Isaías, responde, aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo. Ahí lo encomendó. Ve y dile a este pueblo. Escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Yo no sé si a nosotros los pastores, al momento de que fuera algo sobrenatural, el Señor se nos apareciera y nos dijera, tú vas a hacer esto por mí. Lo que le dijeron a Isaías. Yo no sé cuántos estarían dispuestos en seguir el ministerio. O cuántos tú vas a ser creyente, pero ese ir y hacer discípulo, tú vas a ir. Ninguno va a llegar por medio de ti. Ninguno es lo que le está diciendo Isaías. Vas a endurecer. Vas a endurecer. Entonces, esto es la única prueba que me da, es que el Señor es quien hace. Yo simplemente tengo que ser fiel a Él. Nosotros como iglesia debemos ser fiel a Él, a su palabra, a sus mandatos. Dale, hermano. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien, mis hermanos, entonces vamos a orar y damos gracias al Señor.